Academia Cazadragones es un juego donde los jugadores se desarrollan en una academia y derrotan monstruos, siendo un juego donde el protagonista era un veterano, siendo el top 19 del ranking, conocido como el mejor soporte. Los monstruos empezaron a salir en masa de un portal, y al momento de atacar, la Santa Lee Seo invocó una barrera de luz capaz de expulsarlos, y la maestra de la Torre de Rubí, Hon Yuna, los bombardeó con hechizos, tras lo cual un jugador levantando su espada, corta a la mitad a un monstruo, siendo el Caballero Negro, Gojohan, todos ellos de clase S. Y para el protagonista, lo que más le gustaba del juego, era una cosa, tras lo cual encuentra una piedra de sangre verdadera, y ordena a Carmilla salir, siendo la cosa que más le gustaba la crianza de los héroes. Y piensa que aquello que más le gustaba, era tomar a un NPC novato, y hacerlo crecer hasta ser un héroe de rango S. Camilla, al absorber la piedra de sangre, empieza a transformarse, y se convierte en la reina vampiresa, Carmilla de rango S, y al verla, el protagonista piensa que al fin, pudo crear su héroe de rango S, número 1000. Al terminar el juego, el protagonista se pregunta qué debería hacer, ya que ahora no tiene nada que hacer, habiendo llevado a todos los oficios a rango S, e incluso algunos repetidos, y se pregunta si debería entrenar a los personajes más comunes, pero en ese momento recibe una notificación, y al abrir el mensaje, aparece que obtuvo un gran logro al haber graduado a 1000 héroes de rango S, un logro el cual el protagonista desconoce, y seguido aparece una misión rango X, de impedir la destrucción del mundo, lo cual lo confunde, ya que el rango más alto de las misiones debería ser el rango S, y piensa emocionado que si es así, también deberían haber ítems, habilidades, y más que nada, héroes de rango X. Sin dudar presiona el botón de aceptar, y empieza la misión. Al abrir sus ojos se encuentra en un bosque, y se pregunta si es el bosque de la Academia de Cazadragones, y se pregunta si al aceptar la misión, pudo reencarnar en el juego, y al mirar su alrededor, considera que debe ser el tutorial, y ha empezado desde cero. Al abrir su estado observa frustrado que perdió todo lo que tenía, lo cual ve injusto para los reencarnados, pero recibe otro mensaje del sistema, el cual muestra que se le han otorgado algunos rasgos especiales y exclusivos por su primera reencarnación. Al verlo, piensa que puede subir el rango de sus habilidades después, pero es bueno que tenga algo para comenzar, y seguido observa un nuevo mensaje, la cual piensa que debe ser una recompensa, pero es un mensaje de tutorial, el cual le pide sobrevivir durante 10 minutos, y como recompensa, se le otorgará el kit de nuevo estudiante de la Academia Dragon Slayer. Al mirar la misión, sonríe, pensando que debe enfrentar monstruos débiles, pero en ese momento escucha un retumbar muy fuerte, lo cual le preocupa, y seguido ante sus ojos, aparecen dos dragones peleando. Él no duda en salir corriendo, mientras se pregunta cómo pueden aparecer dos monstruos jefes de rango S, en el tutorial, y se pregunta si es por culpa de la misión rango X, tras lo cual el dragón rojo libera varios hechizos de llamas, lo cual le hace pensar al protagonista que si es atrapado por esa habilidad, morirá antes de empezar, pero en ese momento se da cuenta de algo, y considera que podría ser el momento para usar la habilidad que obtuvo, copia, y mientras observa al dragón rojo desatar su habilidad, él piensa que para usar copia debe mirar el momento en que la habilidad o característica es activada, y más que nada, debe saber con precisión el nombre y el rango del objetivo a copiar, lo cual es pan comido para él. Tras eso, se produce una explosión, la cual el protagonista observa fijamente, y aparece el mensaje de que ha registrado la característica del objetivo, resistencia elemental. Contento tras copiar la habilidad, se describe la habilidad como una que le da al usuario, resistencia a todos los tipos de daño elemental, y aunque considera copiar alguna habilidad, ya que no tiene un núcleo mágico, no podrá usarla, así que decide conformarse con eso. En ese instante, el viento se mueve en dirección contraria, lo cual lo confunde, y ambos dragones empiezan a cargar energía, lo cual él reconoce como aliento, la técnica definitiva de los dragones, y piensa que aunque tenga resistencia elemental, si es atrapado en la explosión, podría morir, y entonces los dragones liberan sus alientos, produciendo una explosión masiva. Tras eso, aparece que el tutorial 1 fue completado, y seguido aparece una nueva misión, para abordar el tren con destino a la Academia Cazadragones.
En una estación de tren, dentro de un vagón, un joven le pregunta a una señorita durmiendo si puede sentarse en ese lugar, ya que no hay más asientos libres, pero ella se mantiene sin responder, y el joven sin opción, se disculpa por molestarla e intenta irse, pero en ese momento aparece el protagonista agitado, y pregunta si hay un asiento libre, a lo cual el joven le dice que lo hay, pero menciona que ella no responde, y en ese momento la chica se levanta, a lo cual el protagonista le pregunta si puede sentarse, lo que ella acepta. Él le agradece mientras se presenta como Kim Ho, y ella se presenta como Seo Jae-in, mientras el otro joven se queda paralizado sin comprender. Kim le dice que se siente sin problema, lo que agradece mientras se presenta como Go Hyun-woo, y respetuosamente le agradece por dejarle sentarse, a lo cual Kim piensa que parece alguien sacado de una novela de artes marciales, y le pregunta por qué llegó tan tarde, y Hyun-woo le responde que vio un par de dragones, así que se terminó distrayendo viéndolos, a lo cual Kim nervioso le dice que igual él, pero piensa que estuvo a punto de morir. El tren empieza a arrancar, y Kim emocionado piensa que al fin irá a la Academia Cazadragones, donde criaba a sus héroes, conociéndola al punto de parecerle aburrida, pero ahora es diferente, ya que Jae-in, Hyun-woo, e incluso las demás personas, todos son rostros que nunca había visto, e incluso si el mundo tiene el mismo escenario que Academia de Cazadragones, pero los personajes son distintos, así que considera que es posible que las misiones y eventos cambien. Mientras está en sus pensamientos, Kim siente la mirada de Jae-in, y se describe que ella tiene unos ojos especiales, que le permiten convertir en números todo lo que ve, siendo un ejemplo el chico delante suyo, que tenía un estado habitual, pero Kim era diferente, sin mostrar nada en su estado, siendo algo especial, que veía en raras ocasiones. Kim le pregunta por qué lo mira así, y ella recuerda que le habían dicho que si a alguien le interesa, debería ser amable, y entonces, sacando su maletín, le ofrece unas galletas a Kim, quien las acepta dudoso, y seguido le pregunta si es casero, lo que ella confirma. Kim seguido le pregunta a Hyun-woo si eso es una espada larga, y él le menciona que es un tesoro de su clan, siendo una vergüenza para él, admitir que todavía no tiene derecho de romper el sello, así que por ahora usa una espada de hierro, aunque aún no tiene un rival. Kim intenta preguntar si no sería mejor algo resistente, pero en ese momento otro alumno abre toscamente la puerta, y en voz alta les pregunta si puede quedarse un momento, lo que Hyun-woo acepta sin dudar. Kim piensa que aunque hace mucho ruido, no se escuchó ni un paso, teniendo una idea de quién es, y le comenta que sabe que no vino únicamente a sentarse, y él se ríe mientras lo admite, y seguido saca una tarjeta, y les dice que pueden buscar en cualquier momento al mensajero de acero, capaz de conseguir lo que sea mientras se le pague. Kim le pregunta si puede conseguir lo que sea, incluso si significa romper las reglas de la escuela, lo que él confirma, y seguido le pregunta si esa es su razón para escapar, y él se ríe sin poder negarlo. En ese momento él abre los ojos sorprendido, y aparece en un grupo de 4 alumnos, a lo cual uno le dice que debe salir, ya que saben todo, y han venido preparados. Kim los reconoce como el comité disciplinario, siendo ellos un grupo de estudiantes que mantiene la seguridad dentro y fuera de la academia, habiendo alumnos de primer año, que ingresan de antemano, para conocer las normas, y asignarse a un pelotón. Una de ellos le exige que devuelva eso, ya que no debe estar en sus manos, y cuando el mensajero intenta responder, es electrocutado, y Kim la reconoce como una maga de atributo rayo, siendo inusuales esos tipos de mago, así que considera copiar su habilidad, ya que aún tiene un espacio libre, y el mensajero menciona que no es bueno en enfrentamientos directos, a lo cual ella poniéndose unos guantes, comenta que tendrá que someterlo, y al chasquear los dedos, libera su magia, colibrí, la cual se dispara hacia el mensajero, que no puede hacer más que cubrirse impotente, pero en ese momento una mano bloquea la magia, y retiene el hechizo entre sus dedos. Ella le pregunta si tenía un cómplice, pero Kim lo niega, y le dice que es su galleta, y por su culpa se cayó, lo cual la deja confundida, pero aparece el mensaje del sistema de que aprendió la habilidad mágica, colibrí. Kim le dice a la chica que está molesto por lo de su galleta, a lo cual un miembro del comité disciplinario se queja de que busca pelea sin motivo, así que le ordena alejarse,
ya que si no lo hará probar el fuego, pero Hyun-woo interviene, y advierte que si ataca, desenvainará su espada, provocando una fuerte tensión entre ambos grupos. En ese momento la chica que parece ser la líder, detiene a su compañero, y ofrece darle un cupón de postres, lo que Kim acepta, pero el mensajero asustado le pregunta qué sucede con él, pero Kim se lava las manos del asunto, mientras agradece feliz mentalmente por la habilidad, teniendo ahora una habilidad y una característica. La chica con una peluca en la mano, le dice que fue muy lejos con su broma al robarle la peluca al revisor, a lo que Kim piensa que sin duda merece un castigo, tras lo cual la chica le aconseja no involucrarse con Sim Jung-cheol, pero él le responde que eso lo decide él, y entonces el comité disciplinario se marcha. Hyun-woo los reconoce como miembros del comité disciplinario, y Sin le responde que solo los mejores son escogidos, siendo la chica que le lanzó el colibrí, Son Chunye, a lo cual Hyun-woo le pregunta si es de la Torre del Topacio, lo que Sin confirma, y le dice que pertenece a esa familia Son, siendo ella la nieta de Song Kyung-bok, el Señor del Rayo. Además menciona que los otros tres también son fuertes, siendo uno discípulo del Rey del Puño, otra discípula de la Reina de la Espada, y el último es hijo de la Dama del Loto Dorado. Sin entonces pasa a despedirse, a lo cual Hyun-woo lo ve muy vivaz, y seguido le pregunta a Kim si solo se metió por una galleta, pero él le responde que solo quería ver el nivel de un mago de rayo poco común, y le pregunta qué sabe sobre la magia llamada colibrí, pero Hyun-woo tras pensarlo le responde que es la primera vez que lo ve, siendo muy rápida para la vista, además de que parecía ser una magia que busca paralizar al enemigo, y Kim le comenta que acertó a medias, y liberando electricidad, le dice que se llama colibrí porque imita el vuelo de un pájaro, y uno puede determinar la habilidad del usuario por cómo usa esa magia, y menciona que si Son Chunye fuera hábil, en el momento en que metió su mano, el colibrí debió cambiar de trayectoria, pero la magia voló directo a su mano, así que él concluye que su control mágico o experiencia en batalla es bajo. Su conocimiento sorprende a Hyun-woo, pero Kim piensa que eso no es todo, ya que ella manifestó una habilidad de rango E, con la fuerza de un rango D, siendo solo posible si tiene una gran cantidad de maná, o una característica poderosa, pero en todo caso, sin duda hace honor a su linaje como nieta del Señor del Rayo. Hyun-woo seguido comenta que al conocerlo aprendió mucho, así que ve fortuito su encuentro, pero Kim le responde que no es para tanto, ya que puede enseñarle en cualquier momento, y Hyun-woo agradece su generosidad, y promete ayudarlo si alguna vez lo necesita. Tomando en serio sus palabras, Kim le pide que lo acompañe, pero primero le pide una moneda, lo que deja confundido a Hyun-woo. Kim entonces se sienta delante de una máquina tragamonedas, y menciona que antes en el tren había un casino, y aunque Hyun-woo considera que la máquina puede estar rota, Kim introduce una moneda, y tras un momento, la máquina se enciende, y Kim reconoce el evento como un evento oculto, conocido como tragamonedas aparentemente rota, siendo algo que él debe aprovechar sí o sí. La máquina despacha una botella de agua, y Kim al verlo, piensa que es basura, tras lo cual Hyun-woo le pregunta para qué lo llevó hasta ahí, y Kim le menciona que es una violación al reglamento escolar obtener algo de la tragamonedas, y Hyun-woo le pregunta si quiere que haga de vigía, a lo cual Kim le pide que lo haga, pero está seguro de que nadie debería pasar por ahí. En ese momento, An So-mi del comité disciplinario, amistosamente con una aura oscura, les pregunta qué hacen ahí, lo cual agarra por sorpresa a Kim. So-mi les menciona que ningún alumno tiene autoridad para tocar esa máquina, y si lo hacen, recibirán una sanción, pero Kim le pregunta susurrando a Hyun-woo si puede ganar tiempo, y él promete intentarlo. So-mi le dice a Hyun-woo que ayudar a romper las reglas también amerita una sanción, pero él le responde que lo acepta, ya que es su decisión, y seguido saca su espada, mientras le dice que había escuchado que ella aprendió esgrima de la Reina de la Espada, así que le pide una muestra de su técnica, y tras dar sus nombres, So-mi se lanza a atacar, y Hyun-woo bloquea su ataque, tras lo cual contraataca y ella lo esquiva, y reuniendo energía, So-mi vuelve a atacar, lo cual Hyun-woo bloquea con esfuerzo, y Kim al verlos, piensa que él está perdiendo en el duelo de energía interna, pero no puede dejarlo perder, así que tras acercar su mano a Hyun-woo, usa su habilidad amplificación,
aumentando el núcleo del objetivo de E.A.C. por 1 minuto, y le pide que resista por 1 minuto. Ambos continúan peleando, mientras el tiempo transcurre, y Kim tras verlos, piensa que los jugadores evitan malgastar sus monedas en este tipo de juegos, pero hay algo que ellos no saben, y es que ese tragamonedas tiene un sistema de recompensas garantizadas, y tras pedir 5 veces, al pagar una vez más, la sexta vez garantiza la mejor recompensa, y entonces el ítem cristal helado de oscuridad es despachado, y al momento de obtenerlo, Somi se lanza a atacar a Kim, pero antes de cortarlo, Hyun-woo intercede, y frena su espada, rompiendo la suya, justo cuando el tiempo de amplificación estaba por terminar. Kim sin dudar pasa a comerse el ítem, el cual puede matarlo, dejando en shock a Somi, y seguido se aplica el estado alterado, congelación, y Kim tose en agonía, y varias veces se aplica el estado congelado, tras lo cual Kim se pone de pie mientras les dice que está bien, lo cual deja confundido a ambos. Luego de eso, Kim explica que lo que comió era un tipo de elixir, el cual puede aumentar su maná, y piensa que es uno de los mejores premios del tragamonedas, siendo para un principiante, un veneno muy potente, capaz de congelar a alguien al instante, pero al tener la característica resistencia elemental de rango S, puede soportar el estado de congelación, y en cambio, puede absorber la energía de la botella dentro de sí mismo. Y Hyun-woo menciona que esa explicación pudo convencer a Somi, y seguido le dice que está feliz de poder ayudarlo, además de que pudo tener un duelo con ella. Él entonces le pide que le muestre su habilidad de amplificación, pero Kim le responde que tendrá que ser en otra ocasión, lo cual Hyun-woo acepta, mientras le dice que una habilidad tan poderosa debe tener sus limitaciones. Jane en ese momento empieza a despertar, y es justo el momento en que el tren está a punto de llegar a una isla, conocida como Isla Mazmorra, siendo un lugar conocido por tener muchas mazmorras, y que en el pasado estaba repleto de criminales, siendo un lugar sin ley, hasta que un día, el primer héroe y cazador de dragones puso un pie en la isla, y fue capaz de eliminar a los criminales, conquistar las mazmorras, y eventualmente fundó una ciudad, y estableciendo una academia, siendo esa la Academia de Cazadores de Dragones. Al llegar a la academia, mientras los estudiantes ingresan, Kim y Hyun-woo observan a los animados alumnos nuevos, pero en ese momento alguien los llama, siendo Chunye quien le pide que la acompañe. Kim entra a la oficina del comité disciplinario, conocida por reformar a cualquier alumno, conocida como la Sala de la Verdad. En la sala, un interrogador menciona que Kim no parece tener efectos secundarios por consumir un objeto de la tragamonedas, así que concluye que no debió ser un objeto prohibido, pero entonces el jefe del comité disciplinario, sonriendo, advierte que al haber ignorado las órdenes del comité disciplinario, pueden sancionarlo, pero por ahora lo dejará pasar ya que no hubo un gran problema, lo que Kim agradece, y tras salir, Seun le dice a Chunye que él no parece agradarle, y ella le responde que le parece muy sospechoso, ya que debió tener otro objetivo que no sea el objeto prohibido, además de que se deshizo de las evidencias rápidamente, y considera que debe haber obtenido una habilidad ilegal, por lo cual quiera usar lupa, para revisar sus habilidades, pero Seun le pregunta qué harán si no aparece nada, ya que estarían usando una medida muy severa, a lo cual ella se disculpa por ser imprudente, y él le pide que se lo tome con calma, tras lo cual le recuerda que vaya a la ceremonia de ingreso. Kim de regreso, saluda a Hyun-woo y Jae-in, y en ese momento recibe el mensaje de que completó el tutorial. Además de que como recompensa obtuvo 5 tickets de rango E, y 5 monedas de plata. Kim al verlo, piensa que incluso el rango E sigue siendo mejor que nada, además de que recuperó las monedas que gastó en el tragamonedas, tras lo cual 2 personas se acercan al podio. Al ver un hombre normal adormecido, los alumnos comentan que no parece nada excepcional para ser el director, pero uno les responde que incluso así, en sus años dorados fue el líder del escuadrón cazador de dragones, siendo tradición de la academia, que el director siempre sea un antiguo héroe retirado del frente de batalla, además de que solo al más poderoso de los rango S, se le da el título de héroe, así que el director sin duda esconde un gran poder. Pero en ese momento un alumno menciona que ese hombre fue rechazado por la santa varias veces, lo cual silencia los pensamientos de Kim.
El director empieza por saludarlos, y menciona que tal como dice su nombre, la academia fue fundada para enfrentar en la guerra a los dragones, entrenando cazadores de dragones. Además les dice que el primer héroe se aferró al título de cazador por una razón, así que les pide que piensen en ese término, y Kim sorprendido piensa que está tardando demasiado, pero el director menciona que el deber de los cazadores es arrebatar vidas, así que les pide que sepan la razón por la cual se convierten en cazadores antes de su graduación, pero los alumnos comienzan a aburrirse del discurso, y una secretaria apresura al director a terminar, tras lo cual termina el discurso. Jae-young-woo contento comenta que fue un buen discurso, lo cual Kim decaído no puede aceptar, pero en ese momento la secretaria menciona que la lista de objetos prohibidos de ese año fue actualizada, así que advierte que aquellos que los tengan serán sancionados, además de que menciona que no tienen autorización para entrar a los pisos subterráneos de las mazmorras, e incluso los lugares a los cuales están afiliados, como un gremio, la Torre Mágica, entre otros, también podrían sufrir consecuencias, y recomienda seguir las reglas, dando por terminada la ceremonia de ingreso, lo cual sorprende a los estudiantes. En ese momento una voz les dice a Kim y a Jae-young-woo que vayan a comer juntos, siendo Shin-yeon, que tenía marcas de arañazos en su rostro, y él comenta que solo tuvo un accidente, y seguido les dice que deben comer bien ese día, ya que mañana será el primer día de clases, así que se viene el día del juicio. En el dormitorio masculino por la noche, Kim y Jae-young-woo resultaron ser vecinos, y Kim tras entrar a su habitación, piensa que no puede simplemente dormir, y tras sentarse en posición de meditación, acumula energía y piensa que va a crear un núcleo, siendo el núcleo, una fuente de energía, con la cual se puede usar habilidades mágicas o energía interna, e incluso si es su primera vez haciéndolo, tiene una idea de cómo funciona, además de que absorbió el cristal helado de oscuridad, así que tiene maná para desbordar, así que está confiado en que puede hacerlo. En ese mismo momento en la habitación de Jae-young-woo, él está sentado meditando, y piensa que An So-mi fue la primera oponente formidable que encontró tras descender de la montaña, e incluso si ninguno fue en serio, para él sería difícil decidir al vencedor, además de que al final dependió de la ayuda de Kim, considerándolo un maestro, siendo la mejor palabra que pudo usar para describirlo, teniendo una serenidad que solo los fuertes tienen, y mirando su espada sellada, se pregunta si debería recibir su ayuda, pero rechaza el pensamiento, considerándolo su primer amigo, y reuniendo energía, decide hacer lo mejor que puede por sí mismo. Al día siguiente, en un aula provisional, Kim está sentado detrás de las dos chicas del comité disciplinario, y Jane llega saludando adormecida, tras lo cual los alumnos se preguntan dónde está el profesor, y Kim lo considera alguien bastante desinteresado para llegar tarde el primer día, y en ese momento algunos alumnos notan al profesor, pero acto seguido sus rostros cambian a uno de sorpresa, y con una voz autoritaria, un profesor lleno de cicatrices en el rostro aparece, y se presenta como Lee Sudok, y señalando a una estudiante, le pregunta cómo le dicen las personas, a lo cual ella nerviosa le dice que es cazador de villanos, pero Sudok le dice que no es ese, y la estudiante nerviosa menciona el título carnicero humano, a lo cual Kim se da cuenta de algo, y recuerda que en ese mundo, abundan los sobrehumanos que superan los límites humanos, y entre ellos están aquellos que los usan por deseos retorcidos, siendo villanos, y Lee Sudok es quien se dedicó a rastrear y someter a esos villanos, y su apodo carnicero humano, significa que ha ejecutado a más de los que ha capturado. Sudok entonces menciona que está en ese lugar por órdenes del director, y siendo un profesional que nunca falla en lo que hace, les advierte que no manchen su carrera, y menciona que preferiría matarlos, que dejarlos reprobar, lo cual hace que los estudiantes tiemblen asustados. El seguido pasa a explicar cómo se evaluarán las calificaciones, valiendo 30% el examen escrito, 10% el examen de actitud que se da por no causar problemas, siendo un puntaje regalado, pero si uno de ellos causa problemas, ese puntaje bajará a 0, así que advierte que vigilará a los problemáticos, y por último es la prueba práctica, la cual se divide en estrategia al completar varias mazmorras, y combate, que consiste en enfrentar a varios estudiantes, valiendo cada una de ellas el 30% de la nota final, y sin más preguntas,
ordena que todos vayan a la arena. Tras eso, se observa a dos chicos pelear, y Simeon menciona emocionado que al fin empezó la prueba de posicionamiento, siendo un gran evento del primer día. Kim piensa que para preparar a los estudiantes para distintos entornos, las reglas suelen cambiar en estas batallas, y la regla actual es combate a muerte, siendo un duelo que no termina hasta que uno cae rendido, queda incapacitado o admite la derrota. Además, al tener un límite de 5 minutos, si no hay ganador, termina en empate o victoria por decisión. Simeon menciona que se deberán enfrentar a 3 personas aleatorias del primer año, y se obtienen puntos en base a los resultados. En ese momento a Kim le aparece un mensaje del sistema, siendo una misión que le pide que obtenga una calificación de rango medio o superior en la prueba, y Kim considera que es fácil, ya que solo tiene que obtener una victoria en el combate, y quedar en la mitad superior en la prueba de estrategia, pero para él, otra cosa es lo importante, ya que esa prueba le permite recolectar información de otros estudiantes, así como puede marcar a aquellos que tienen potencial para llegar al rango X, o copiar habilidades o características útiles. Tras eso, Kim al fin es llamado, y se coloca delante de una chica pelirroja, la cual reconoce como una miembro de la Torre Rubí, quienes están especializados en magia de fuego, y al ser versátiles, Kim solía usar a personajes como ella, pero entonces sonriendo, se disculpa mentalmente con ella, ya que necesita que juegue a su ritmo por 5 minutos. Por su parte, la chica pelirroja piensa que necesita vencer a alguien de renombre para ser más conocida, pero no recuerda a nadie llamado Kim Ho. Y considera que el arma que tiene incluso es patética, siendo una vara de tierra de rango E que nadie usa, tras lo cual ella piensa que él no debe ser de la Torre Esmeralda, así que debe usar la vara como apoyo en magia defensiva, y preparando sus llamas, concluye que debe ser un soporte, tras lo cual empieza el combate, y ella usa su habilidad combustión para disparar poderosas llamas, estando segura de que lo puede resolver rápidamente. Al ver su ataque, los espectadores la elogian por su poder, pero en ese momento ella observa sorprendida que el porcentaje de vida de Kim no bajó en lo más mínimo, y sorprendida ve imposible que su ataque no le haya hecho nada. Estando ambos con sus vidas al 100%, Jeonghwa se pregunta si acaso usó disipar, y seguido usa un ataque diferente, estando segura de que ahora no podrá bloquearlo, y libera círculos mágicos bajo sus pies, preparada para atacar cuando intente esquivarlo, pero entonces sorprendida, se pregunta por qué no se mueve, y apretando los dientes, Jeonghwa le dice que si está tan confiado, lo reta a intentar bloquear su siguiente ataque, y dispara la magia pilar de fuego, la cual se dirige hacia Kim, y entonces se ve envuelto en un pilar de llamas. La potente magia sorprende al público, pero ella observa sorprendida, que Kim aparece ileso, así que concluye que tendrá que usar su carta secreta, pero Kim en ese momento dispara su magia colibrí, la cual la sorprende, pero al intentar esquivarla, el colibrí vuela de regreso golpeándola, y ella entra en un estado de parálisis. Kim entonces le dice que lo mejor es parar, y le recomienda que guarde sus cartas restantes para después, a lo cual ella chasquea la lengua estando paralizada. Tras declararse la derrota de Jeonghwa, el público incrédulo se pregunta quién es Kim, y él piensa que terminó destacando más de lo que esperaba, pero en ese momento para su sorpresa, vuelve a ser seleccionado para pelear, contra Son Chunye, la cual reconocen como una miembro de la Torre Topacio, y ella emitiendo una potente aura, comenta que es una suerte enfrentarlo, ya que había algo que quería comprobar, pero Kim mirándola en silencio, sin dudar declara que se retira, lo cual la deja confundida. Sudok tras verlo, le pregunta su razón, y él responde que no se siente bien, y se rinde, incluso si eso significa no subir su puntuación, y mientras también solicita rendirse en el tercer combate, Chunye aprieta su puño, y le dice que es patético, tras lo cual menciona apasionadamente, que incluso si uno no está en las mejores condiciones, nunca deben de rendirse para alcanzar la victoria, siendo esas las palabras de su abuelo. Kim entonces recuerda que ella es nieta del Señor del Rayo, y piensa que para alguien que aspira a ser un héroe, es un consejo que vale la pena recordar, pero eso no tiene nada que ver con él, así que dándose la vuelta, le responde que no está hecho para eso, y le otorga la victoria, y ella enfadada le dice que es decepcionante, y se siente como una tonta por tener expectativas en él,
pero en ese momento Kim la llama recordando algo, y le solicita que le envíe el cupón de postre que le debe, lo cual hace que ella arda en rabia. En ese momento un nuevo alumno es escogido como contrincante para ella, y emocionado le dice que ella debe ser un buen oponente para él, entonces la llama confundido al ver que no le hace caso, pero al momento de iniciar el combate, ella lanza un despiadado rayo sobre él, acabando la pelea instantáneamente. Shin Young observa nervioso al estudiante quemado, y le dice a Kim que tomó una buena decisión al rendirse, lo que él acepta, pero en ese momento ella le dirige una mirada rabiosa, y Shin Young, notando asustado su mirada, menciona que sin duda es nieta del Señor del Rayo. En ese instante algunos alumnos en el público se burlan de su decisión de rendirse, y consideran que tal vez solo tuvo suerte al vencer a Jeonghwa, y él piensa alegre que ser considerado un cobarde es justo la reputación que quiere. Tras eso, se escoge al siguiente oponente para Chunye, siendo Jae-in, quien aparece llevando un tipo de pistola. Shin Young comenta que es inesperado que sea una tiradora, y Kim considera que podría ser interesante, y Shin Young menciona que los tiradores son fuertes contra los magos, así que ve posible que pueda vencer a Chunye, y está seguro de que mientras se apegue a lo básico podrá ganar, y Kim, escuchando sus palabras, le ofrece apostar 5 monedas, lo que Shin Young acepta. Ambas entonces se preparan para la pelea, y al momento de iniciar, Jae-in dispara sin dudar con sus 2 pistolas varias ráfagas de balas, pero Chunye las detiene con su electricidad, lo cual sorprende a Shin Young, pero Kim piensa que es de esperar, ya que sabe que ella tiene reservas de maná mucho mayores, tras lo cual Chunye dispara 2 colibríes, y los cuales se acercan a Jae-in, quien logra esquivarlos por poco, pero Chunye, girando sus dedos, hace que los colibríes vuelvan hacia ella, y uno logra rozar a Jae-in, quien se ve sacudida por la electricidad, y Shin Young menciona que tuvo suerte de no recibir un impacto directo, y Kim le comenta que incluso así fue ralentizada, y una vez que la electrocutan, el siguiente ataque está garantizado a impactar, así que tal como predijo, está seguro de que ella ganará, pero en ese momento Jae-in lanza una granada de humo, lo cual toma desprevenida a Chunye, y Shin Young lo ve como un movimiento brillante ya que una bomba normal hubiera sido bloqueada, y está seguro de que ahora puede cambiar las tornas, ya que en esos momentos es donde brilla un tirador. Chunye por su parte ve su vista limitada por el humo, y en ese instante recibe un disparo en la espalda. Chunye, frustrada, piensa que pudo evitar un impacto directo gracias a su barrera mágica, pero aún así el impacto fue bastante fuerte, y considera que a ese ritmo, es solo cuestión de tiempo antes de que sea peligroso. Shin Young comenta que ella debe estar forrada en dinero, para poder usar una capa de invisibilidad siendo nueva, además de que también cambió a un rifle. En ese momento otro disparo casi golpea a Chunye, y se muestra que ambas tienen porcentajes de vida de más de 80%, tras lo cual ella considera que no puede seguir defendiéndose de esa forma, y en ese momento Jae-in realiza otro disparo desde otra dirección, y Chunye, usando su barrera mágica para frenar el disparo, piensa que debe leer la dirección del disparo para saber de dónde vienen las balas de maná, y al sentir el disparo, ella se mueve pensando que es el momento, y colocando su mano en el suelo, realiza un ataque eléctrico que recorre el suelo, y Jae-in, chasqueando la lengua, da un salto para evadir el ataque, pero Chunye, sonriendo, comenta que la encontró, y disparando un colibrí, está segura de que no podrá esquivarlo, tras lo cual el ataque impacta en Jae-in, y se muestra que su porcentaje de vida cayó a 68%, pero el tiempo acabó. Kim piensa que al final no hubo sorpresas, y considera que nadie entre los de primer año puede igualarla, tras lo cual se declara la victoria de Chunye, y Kim piensa que es recalcable que Jae-in haya podido soportar los 5 minutos contra Chunye, reconociendo su habilidad. Shin Young pasa a pagar el dinero acordado, y seguido le ofrece hacer una apuesta igual, pero Kim le pregunta si es adicto a las apuestas, ya que una vez debió ser suficiente, pero él le responde que también debería estar interesado en el siguiente combate, ya que el oponente de Hyun-woo es Ho-byeok, el discípulo del Rey del Puño. Después de eso, Shin Young le pregunta por quién apostará, a lo cual Kim asegura que será el discípulo del Rey del Puño. Shin Young acepta apostar por Hyun-woo, y le dice a Kim que es muy duro con sus compañeros,
pero él le responde que solo habla del combate, y eso no significa que Hyun-woo vaya a perder, lo cual confunde a Shin-young, pero Kim solo le pide que observe. Hyun-woo nota a Kim, y piensa que quiere mostrarle una buena actuación, pero sabe que no será fácil. Ho-byeok le pregunta si no usara su otra espada, pero Hyun-woo le responde que aún no es el momento, lo cual Byeok ve como una lástima, pero asegura que no tendrá piedad, un desafío que Hyun-woo acepta. Con el sonido de inicio, Byeok pasa a lanzarse, y eludiendo los cortes, se acerca a Hyun-woo, tras lo cual reúne energía en su puño izquierdo, y realiza un poderoso puñetazo que Hyun-woo apenas puede bloquear, pero es enviado a volar hacia atrás, y él considera que con esa fuerza, sus técnicas básicas no funcionarán, y en ese momento Byeok vuelve a acercarse velozmente, y Hyun-woo piensa que debe terminar con su siguiente técnica, tras lo cual libera la técnica de la espada azul, y balancea su espada hacia Byeok, y como resultado de la confrontación, la espada de Hyun-woo se rompe, y él admite su derrota sabiendo que no puede continuar con la pelea. Byeok, herido del hombro, le dice que esperará su próxima pelea, y es declarado como el ganador. Kim, viendo el resultado, piensa que tal como imaginó, su espada de hierro no aguantó, algo de lo que se dio cuenta en el tren, y es que usa sus espadas como si fueran desechables. Shin-young, conmocionado, le pregunta cómo pudo prever el resultado, pero Kim, agarrando su hombro, le dice que habla demasiado, y solicita su recompensa, pero Shin-young le responde que no tiene dinero, y Kim, al escucharlo, le dice que no necesariamente requiere dinero, y ofrece cambiarlo por la información que tiene. Tras eso se da un descanso para el almuerzo, y Shin-young empieza a hablar con la boca llena, a lo cual Kim le pide que termine de comer, y Shin-young seguido le pregunta qué información quiere, a lo cual Kim le dice que quiere saber sobre los novatos prometedores de los 4 grandes poderes, algo que Shin-young acepta sin dudar. Se describe que además del comité disciplinario, la academia cuenta con otros 4 grandes facciones, siendo la Alianza de Artes Marciales, la Alianza de Gremio, Consejo de la Torre Mágica, y la Orden de Caballeros, y Kim recuerda la información que tiene de ellos, siendo Mo Jong-hun, miembro de la Alianza de las Artes Marciales y nieto del Santo de la Espada. Jeon-hwa, fuerte candidata a siguiente maestra de la Torre Rubí, y miembro del Consejo de la Torre Mágica. Los 2 miembros de la Alianza de Gremio, la druida Park Na-ri, que lleva un gato en el hombro, y otro novato prometedor que oculta sus talentos, y por último, el hijo del maestro espadachín, Lee Seon-jeon, miembro de la Orden de Caballeros. Shin-young menciona que ellos son los más sobresalientes, y seguido pregunta dónde está Hyun-woo, pero en ese momento un sonido en su chaqueta le recuerda que se había olvidado del presidente del club, y pasa a irse corriendo. Tras lo cual Kim se queda solo con Jae-in, y al verla, piensa que al ser el primer vínculo que hizo en ese mundo, le incomoda dejarla así de frustrada, así que la llama, y le dice que Chunye le dio un cupón de postre por lo de la galleta de ayer, y menciona que al ser suya originalmente la galleta, tiene derecho a comer parte del postre, así que la invita a que lo coman juntos, lo que ella acepta. Ella entonces llama a Kim, y le pregunta por qué cree que perdió contra Chunye, y Kim le responde que es difícil penetrar una barrera mágica solo con balas de maná, así que es normal que los magos con bastante maná tengan ventaja. Sin embargo, formando una bala de maná, le dice que si fortalece sus balas de maná con entrenamiento, la historia sería diferente. Ella, confundida, le pregunta si ese entrenamiento es necesario, a lo cual Kim, sorprendido, le pregunta si nunca lo había hecho, lo que ella confirma, pero él entonces le pregunta cómo hizo sus balas, a lo cual ella lo mira confundida.